Muy buenas a todos y bienvenidos. Si hay algo que de verdad mete de lleno en la cultura hispanohablante, eso es el deporte. Es que es una pasión, algo que une a millones de personas. Así que hoy lo que vamos a hacer es justo eso. Vamos a descifrar su lenguaje para que cualquiera pueda unirse a la conversación. ¿Vamos al lío? Y es que esta frase lo clava, ¿eh? El fútbol, bueno, y el deporte en general, es como ese hilo invisible que nos conecta a todos, vengamos de donde vengamos. Pero claro, para sentirte parte del grupo, para vivirlo de verdad, no vale solo con sentarse a ver el partido, no, no. Hay que saber hablar el idioma del juego, hay que poder compartir esa emoción, esa pasión. De eso se trata. Así que pensad en esto como nuestra sesión de entrenamiento particular. El objetivo, equiparnos hasta los dientes con todo el vocabulario, con todas las reglas, para poder hablar de deportes en español con una confianza total. Venga, que empezamos el calentamiento y nos metemos de lleno. Venga, pues vamos a lo primero, a lo más básico, la alineación titular, los nombres de los deportes más populares. Es que este es el primer paso, el vocabulario esencial que necesitamos para por lo menos empezar a charlar del tema. Vale, empezamos fuerte, con los deportes de campo y de cancha. A ver, el rey indiscutible, el que domina el panorama en prácticamente todo el mundo hispanohablante, es el fútbol. Es la conversación por defecto, la pasión que lo mueve todo, pero ojo, que la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Si cruzamos el charco y nos vamos al Caribe, el béisbol no es un deporte, es una religión, es parte de la cultura, del día a día. Luego tenemos el básquetbol, o baloncesto, como decimos más en España, que tiene un seguimiento masivo, con ligas potentísimas y una afición increíble. Y claro, el fútbol americano, que aunque parezca muy de Estados Unidos, cada vez tiene más y más seguidores. Y seguimos, porque la lista es larga. El tenis, por supuesto, con grandes leyendas que han hecho historia. El voleibol, súper popular en playas y pabellones. El golf, que mueve a muchísima gente. Y el hockey, ya sea sobre hierba o sobre hielo. Y si me permitís añadir, el pádel. Madre mía, el pádel. Es un fenómeno social que ha explotado en España y que no para de crecer en toda Latinoamérica. Y no nos olvidemos de los deportes de motor, como el automovilismo y el motociclismo, que levantan pasiones de una manera increíble. Son súper fieles sus seguidores. Bueno, y ahora salimos del campo para meternos en la pista, en la piscina y hasta en el ring, porque claro, no todo va a ser deportes de equipo. Las disciplinas individuales también mueven masas. Pensemos en la natación y el ciclismo. Durante los Juegos Olímpicos o las grandes vueltas ciclistas, el país entero se paraliza. Luego están los deportes de contacto, como el boxeo y la lucha, que tienen una tradición larguísima y muy arraigada. Y, cómo no, el atletismo, que al final es la madre de todos los deportes, ¿no? La base de todo. También tenemos el esquí, para los que aman la montaña y la nieve, o la increíble combinación de fuerza y elegancia que es la gimnasia. Y para completar nuestro repertorio hay que mencionar el balonmano, súper popular en Europa, el rugby, que cada vez tiene más tirón, el waterpolo y las artes marciales mixtas o MMA, que son un auténtico boom. Vamos, que con toda esta lista ya tenemos una base de vocabulario para no quedarnos callados en ninguna conversación deportiva. Muy bien, ya tenemos los nombres, la lista de convocados, por así decirlo, pero ahora viene lo importante, la táctica, la gramática. Y aquí hay una regla de oro, una de esas cosas que marca la diferencia entre sonar como un guiri y sonar natural. En español, no todo es jugar. Hay 3 verbos clave que hay que dominar y es absolutamente esencial. Y aquí está el meollo de la cuestión. Lo interesante de verdad es cómo el español separa estos conceptos en la gramática. Es una forma de pensar diferente, sobre todo si vienes del inglés, donde usas play para casi todo. A ver, vamos por partes. Primero, jugar. Este lo reservamos para los juegos y deportes de competición, o sea, cosas con reglas, con un oponente, donde se gana o se pierde. Y lo más importante, la clave de todo, siempre, y digo siempre, va seguido de la preposición a. Esto es innegociable. Luego tenemos hacer. Este lo usamos para actividades o disciplinas más individuales, cosas que practicas como un hobby. Piensa en hacer natación, hacer yoga, hacer atletismo. Y por último, tocar. Ojo con este porque es un error súper común. Tocar es única y exclusivamente para instrumentos musicales. No se juega la guitarra, se toca la guitarra. ¿Se ve la diferencia? Aquí lo vemos con ejemplos, que es como mejor se entiende. Fijaos bien en la primera frase, yo juego al fútbol. Ese al no está ahí de adorno, ¿eh? Es la contracción de a más el. Y es que es gramaticalmente obligatorio. Es uno de esos pequeños detalles que te delatan si no lo usas bien. Es jugar al tenis, jugar a las cartas, siempre con la a. Luego, para la natación, como es una disciplina, usamos hacer. Ella hace natación. Y por último, la música. Nosotros tocamos la guitarra. Recordar esta diferencia es de verdad fundamental. Cambia por completo cómo suena tu español. Perfecto. Ya tenemos los deportes, ya tenemos los verbos, sabemos cómo se juega. Ahora toca conocer el resto del equipo, las personas, los lugares, el material.
Vamos a rellenar la ficha técnica completa para tener todo el lenguaje deportivo bajo control. Vamos con los sustantivos básicos. Para los lugares, la palabra grande y general es estadio, eso es fácil. Pero aquí viene un matiz importante, la diferencia entre campo y cancha. A ver si lo explico fácil. Un campo es grande, es abierto y normalmente tiene césped. Piensan en un campo de fútbol o un campo de béisbol. En cambio, una cancha o una pista es para superficies más pequeñas y delimitadas, normalmente duras. Una cancha de baloncesto, una pista de tenis, ¿vale? En cuanto al equipamiento, ¿balón o pelota? Aquí hay debate, pero en general balón es más grande e inflado, fútbol, baloncesto, y pelota es más pequeña y maciza, tenis, golf. Luego, casco, guante, racheta y red, esos son bastante directos, no tienen mucho misterio. Y llegamos a una de mis partes favoritas. Aquí es donde el español se pone de verdad interesante y demuestra toda su riqueza. Las posiciones de los jugadores. Es que cambian un montón según dónde estés. Por ejemplo, el que para los goles. En España es el portero. Simple. Pero en gran parte de Latinoamérica es el arquero. Suena como más épico, ¿verdad? Y si ya quieres ponerte poético, está el cancerbero. El cancerbero. Esto viene de Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la puerta del infierno en la mitología griega. Imagínate la presión para el portero. Es una pasada. Y pasa lo mismo con el centrocampista español y el mediocampista latinoamericano, o el delantero y el atacante. Saber usar el término local, eso te abre puertas. Es una forma genial de conectar con la gente. Vale, y ahora el tercer tiempo, la charla postpartido. Para mí, la parte más fascinante. Vamos a ver cómo el lenguaje del deporte no se queda en el estadio, sino que salta a la calle, se cuela en nuestro día a día y se convierte en el argot que usamos sin darnos ni cuenta. Y para entender este fenómeno tenemos que viajar. Vámonos directos al Caribe. Porque en países como Venezuela, Puerto Rico, Cuba, la República Dominicana, el béisbol no es un pasatiempo, es el tejido de la sociedad. Está tan metido en la cultura que su vocabulario se usa todo el rato para hablar de la vida, del trabajo, del amor, de todo. A ver, escuchad esta frase. El abogado la sacó de jonrón con el caso. ¿Qué os sugiere? Incluso sin saber nada de béisbol, suena a que le fue increíblemente bien, ¿a que sí? Transmite un éxito rotundo. Pues vamos a ver de dónde viene. Pues como os imaginabais, literalmente, sacarla de jonrón es batear un home run en el béisbol, la mejor jugada posible. Y en la calle, en el día a día, significa exactamente eso, triunfar de una manera espectacular. Es cuando haces algo perfecto, cuando lo clavas. Es la expresión definitiva para un éxito total. Da igual si es en el trabajo, en un examen o en lo que sea. Vamos con otra, que esta es buenísima. Me sorprendió con la pregunta, me agarró fuera de base. La imagen mental es súper potente, ¿verdad? Te puedes imaginar al corredor de béisbol que se ha alejado un poquito de la base y de repente, ¡zas!, lo pillan. Está totalmente vulnerable. Y este ejemplo es oro puro para entender la riqueza del español y sus variantes. Literalmente, agarrar fuera de base es eso, que te pillen desprevenido lejos de la base. En Puerto Rico o en Venezuela, el significado figurado es ese, que algo te pilla por sorpresa, con la guardia baja. Pero muchísimo cuidado, porque si usas esta frase en Cuba o en la República Dominicana, el significado cambia por completo y es mucho más delicado. Allí significa que te han pillado poniendo los cuernos, siendo infiel. Fijaos qué locura. La misma expresión, pero dos significados sociales que no tienen nada que ver. Es increíble. Y para que no parezca que todo es béisbol, el fútbol, por supuesto, también nos regala un montón de metáforas. Una súper común es decir que alguien está en fuera de juego. Y no hablamos del campo de fútbol. Si en medio de una conversación alguien está en fuera de juego, significa que está completamente perdido, que no tiene ni idea de qué va el tema. Vamos, que está desubicado total. Bueno, pues con todo este arsenal de vocabulario, gramática y hasta de argot, ya no hay excusas. Ya se puede saltar al campo de juego. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo ponemos todo esto en práctica? Pues la respuesta es clara. La mejor forma de que todo esto se quede grabado a fuego es la inmersión total. Y hay una manera mejor y más divertida que meterse de lleno en el mundo del periodismo deportivo en español. Escuchar a los comentaristas, leer las crónicas, es que es la forma más real y auténtica de escuchar cómo se habla de verdad. Y para que no sea solo teoría, aquí van algunas recomendaciones prácticas. Si interesa la perspectiva de España, los dos gigantes son el Marca y el AS. Son la referencia. Ahora, si se busca algo con más profundidad, un análisis más cultural del deporte, webs como parenca.org o Hot Down Sports son una auténtica maravilla, de verdad. Y para tener el foco en Latinoamérica, un sitio como espn.com.mx es un recurso fantástico. Lo importante, al final, es eso, empezar a leer y escuchar, a empaparse del lenguaje de forma activa.
Así que ya está. Ya tenemos el vocabulario, tenemos las reglas del juego, incluso conocemos el argot de la grada. Como se suele decir, la pelota está ahora en vuestro tejado. La única pregunta que queda es, ¿con quién va a ser esa primera conversación sobre deportes en español? You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.